Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en este sencillo acto, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarhat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por el que ustedes están presentes y participando. Bien, adelante, Gloria Paulín. Ah, Gracias, buenos días a todos. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Am, bueno, eh, creo que todos nos hemos escuchado de los recientes sismos en Venezuela, Estados Unidos y Japón. Entonces me estaba informando de que sismo es cualquier movimiento de la tierra. Temblor es cuando no ocasiona grandes daños, ¿no? Y terremotos sí. Entonces, eh, quiero nada más compartir un poquito de lo que escribió el venerable Satarjat José Marcelli en su manera de pensar, ¿no? Cuando suceden estos acontecimientos y luego que usted nos dé su punto de vista. Entonces el maestro escribió, dice, cataclismos. Cada vez que se concentran demasiadas energías en un área limitada y no logran fluir en forma natural, se descargan como tormentas, sismos o erupciones sobre la Tierra, y también como guerras en el plano humano. Las personas en las que predomina el sentimiento religioso piensan que se trata de castigos infligidos por la divinidad a los pecadores. Los que tienen más sentido intelectual los consideran fenómenos naturales fuera del alcance de la condición humana. En cualquiera de ambos casos, la destrucción y el dolor que producen hace cambiar la actitud tanto de los religiosos como de los intelectuales. Los religiosos se hacen la promesa de portarse bien y los intelectuales hacen cálculos para construir sus casas en lugares menos expuestos y con refuerzos apropiados para resistir mejor los cataclismos. Y ya por último, recuerdo cuando todavía vivía en el venerable Satarhat, Japón sufrió un tremendo temblor, no sé si con tsunami, y él dijo, ahora los japoneses serán mejores personas. Bueno, gracias por lo que nos pueda decir. Pues nos ubica nada más, no quisiera comentar más, ya usted expuso al maestro y después del maestro el discípulo ya no opina. Me pone a mí en un aprieto porque yo tengo que seguir ese principio. Porque en realidad no tengo mucho que decir, está muy claro. Simplemente nos hace reflexionar sobre nuestra ubicación con respecto al destino de las cosas. Quisiéramos controlar todo para sentirnos más seguros. Pero en realidad el control te convierte en un esclavo de tu control. Entonces no te hace sentir más seguro, sino te preocupa más al final de cuentas. Hay que comprender que la vida, el planeta, es un ente vivo, se está moviendo permanentemente. No es sólido, es con placas tectónicas, los huracanes, los ciclos de calentamiento y enfriamiento del planeta, etcétera, etcétera, está vivo. No reconocemos los elementos actuando más allá de nuestro control. Creemos que somos los únicos que podemos controlarlo, lo cual es falso. Cuando vemos la majestuosidad del mar, dígame quién se pone ahí, una ola de 8 o 10 metros, o una inundación incontrolable en las cuencas de unas montañas o de un desierto. Entonces, nos pone y nos ubica y nos hace construir mejor las cosas, tanto en nuestras ideas como en nuestras emociones, como en nuestras viviendas. Es muy lamentable que la gente de Venezuela todavía siga sufriendo tanto.
Yo no sabía que había habido sismos en Estados Unidos, nada más los de Venezuela, que alcanzaron arriba de 7 en la escala de Richter. Lo superaron, de hecho. Es muy lamentable que esas gentes pues pierdan sus patrimonios, dé un giro inesperado su vida y estén en situaciones muy expuestos. Cuando nos vemos frágiles, tratamos, entonces comprendemos la importancia de unirnos y hay un crecimiento porque todo el trabajo de la conciencia va hacia la integración de un trabajo en grupos y en grupos sólidos, solidarios. O sea que todos se apoyan en todos. Eso significa solidaridad. O sea que hay apoyo, hay referencia de todos. Pero es cierto, o sea, son concentraciones de energía naturales que luego se descargan. Algo más que quisieran que comentar o preguntar. Una enfermedad, ese es un cataclismo, es una energía concentrada que no fluyó. O una inflamación. Las inflamaciones hacen que la circulación baje, ¿no? O se concentre demasiado y luego venga una catarsis, venga una descarga que nos saca de base. Así también en el campo emocional, mental, espiritual. Hay que fluir y hacer cosas constructivas con lo que tanto la vida nos da. Tienen la palabra. Alejandra Barroso. Y buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, bueno, no sé si es de reflexión, em, pues donde estuvo el Maestro Jesús, pues esa zona donde pues fue maltratado y bueno, muchas cosas, ¿no? Siempre ha estado o la mayoría de las veces en conflicto. Y ahora vemos que a donde estuvo el hermano mayor, donde nace y también pues lo pues le dan la espalda, ¿no? Por decir así. Venezuela ahora está sufriendo. O sea, ¿hay alguna relación, maestro? Gracias. Pues sí, es un tema cuando se localiza la riqueza de Venezuela, particularmente en los minerales y en todo el petróleo. Pues empieza a tener más problemas. Todo el mundo quiere apropiarse de eso. Ese es el gran tema. Venezuela ha pasado de dictadores a regímenes totalitarios. Realmente no ha tenido un régimen democrático donde participe más la gente, donde pueda influir. Las dictaduras de Venezuela van desde 1800, despuesito de su independencia. Siempre un grupo, una oligarquía de poder controla, ha controlado el país por la gran riqueza que tiene. Primero de minerales que fueron localizados hace mucho y después de el tema petrolero. O sea, es por un lado su gracia y su desgracia.
Mucha gente está interesada en, pero tanto China como Rusia como Estados Unidos, las potencias más importantes, para ellos es un tema de botín, es un tesoro ahí que quisieran tener todos. Así pasa. ¿Alguien más? Ahí, bueno, la zona de Israel, pues es un cruce de culturas. No están muy lejos de lo que es el centro de todo el eje indoeuropeo, de toda la zona asiática y la zona europea. Y hay intereses económicos, intereses culturales, intereses religiosos. ¿Sí? No se diga de las famosas cruzadas, pero ahora son cruzadas para obtener beneficios económicos y políticos, estratégicos le llaman. Pero no nos ocupamos de nuestra verdadera misión, que no es eso. Nuestra verdadera misión está en la expansión de conciencia y participación consciente con el plan de la vida, sin esperar más, porque ya la vida sí es generosa. Por ahí va la onda, pero todo es en base a un estado de conciencia, no es en base a una ideología o a una exposición muy brillante. Qué bueno, pero ¿y luego la acción? La vida cambia con las acciones, no con las teorías. Las teorías siguen siendo especulativas, simplemente es con el argumento de comprender algo, pero luego no se hace nada en el fondo de la función que ejerce dentro de la vida para todos. ¿Mm? Algo más que alguien quisiera compartir o preguntar. Y hay algo también que es, ojalá se entienda, en realidad no se muere la gente, en el fondo. Evoluciona. Va a venir al rato en otro vientre y seguirá comprendiendo el respeto que merecen las leyes, el respeto de la vida y el agradecimiento que todos nos debemos a tanto que recibimos de ella. Este maravilloso ser biológico, la biosfera y todos sus contextos mundiales, que todos están interactuando para conformar el efecto llamado planeta Tierra y sus habitantes, es realmente mucho más importante que solo fijarnos en sí, se destruyó, pero relativamente. El tema es lo que haya construido dentro de sí mismo. Hoy nos sale un mensaje muy determinante. No impone, pero deja clara la cosa. Deja quién puede ser discípulo de la luz. ¿Quién puede decir de la discípulo de la eternidad, de lo que nunca va a morir, de aquello que hace y se produce en infinitas formas, eternas formas posibles? Pero nosotros apegados a nuestras cosas, intereses personales, intereses de grupos, etcétera, y no formamos una gran fraternidad universal, como en realidad sucede, que somos hermanos, somos hijos de una sola fuente, a través de diferentes vientres, o de un vientre se ve que la tierra como el vientre, pero es de un solo padre, una sola fuente. El espíritu universal le llamamos, el que manifiesta las posibilidades infinitas de la vida, el que hace que emerja todas sus posibilidades que están escondidas o ocultas
o todavía no manifestadas, como se le quiera ver. Algo más que quisiera alguien compartir, pero sí el mensaje de hoy es más que claro. Sí, adelante Ernesto Huerta. Sí, buenos días, Muchas gracias. maestro. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, nomás preguntar y comentar, anoche tuvimos un tema expuesto por la hermana Sonia Barroso, muy interesante, por cierto. Eh, el tarot, ¿verdad? Am, Iba yo a hacer una pregunta, pero ya no hubo tiempo, pero en la mañana aquí en los chats, una de las hermanas está preguntando la misma pregunta que yo tenía acerca de cuántos tarots hay y cuál es el más confiable o qué nos puede decir, maestro. El tarot es el medio, no es el fin. El tarot no resuelve, el tarot plantea, vincula un proceso del 22, pues si se quiere ver, del 72, o 56 más 22. Pero es el medio, no es el fin. Sí, hay unos clásicos como el de White, como el de de Marsella, el egipcio, son los más clásicos. Y también el tarot se maneja con la baraja española, que le llaman. Yo no me he inclinado tanto por el tema del oráculo, que te diga qué te va a pasar y qué no te va a pasar. Es un poco el reflejo del miedo. Cualquier instrumento, por más fino, puede ser un instrumento de oscuridad o de luz. Todo, cualquiera. Eh, pero sí, de los más clásicos, tradicionales, el de White y el de... Sí, Dalí tiene uno. Este, el otro día una señora aquí de una tienda en Coatepec también ha hecho uno. El tema es que hay más completos y menos completos, pero al final es una herramienta muy fina, muy sofisticada o una herramienta muy simple. Lo importante es qué construimos con él, qué hacemos con la información que nos puede brindar, que no es más que la psique reflejada en un orden o desorden, en un inverso o adverso. Sí, todo eso son formas de predecir un oráculo. Hay tratados muy serios de eso y hay tratados muy superficiales, pero al final son instrumentos, herramientas, medios, no es el fin. El fin es elevar el estado de conciencia y asumir tu responsabilidad y las consecuencias de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus actos, y no echarle la culpa a un oráculo, a alguien que te dice lo que va a pasar. El tarot puede ser un oráculo, pero puede ser un instrumento de grandes lecciones de los arquetipos, de los mitos más profundos que existen y coexisten en el ser humano. Pero pues muy poca gente lo maneja así. Igual que la astrología, igual que tantas cosas. Son medios, no son los fines. Bien, adelante, Leticia Carmona. Buen día, maestro.
Buen día a todos. Maestro, hablando de tarot, ¿cómo vincula? Porque en alguna ocasión yo lo escuché a usted, vincular un arcano mayor con el año que se está viviendo o con los años, etcétera. ¿Me podrá compartir? Sí, esto nos lo enseñaba el hermano mayor que hacía un mensaje de Año Nuevo y se fundamentaba en cierta manera en la información que da Iglesias Janeiro, un brasileño, que es muy profundo, en un libro que se llama Cábala de Predicción. Usaba esa información y él la asociaba con el proceso institucional y mundial. Los números nos expresan y los símbolos posibilidades, secuencias, recreación de mitos y de procesos. Yo no me he dedicado a eso, pero entiendo que es posible. Mi misión más está en estos sencillos diálogos, de recordar cómo podemos trabajar sobre nosotros mismos, cómo seguir investigando y descubriéndonos y descubriendo a. Pero sí, el hermano mayor también hizo por un tiempo eso. El maestro estaba. Y están ahí, están guardados ahí en Maestros del Saber. No, en iniciacionreal.com, ahí están todos los comunicados del hermano mayor, excepto uno que, bueno, yo lo añadí, que faltaba. Lamentablemente los originales no se encuentran, pero se encuentran afortunadamente copias. Y que en la mayoría de los casos tuve que transcribirlas, porque estaban unas copias bastante mal hechas. Fotostáticas me refiero, o en los esténciles con los que se hicieron. ¿Se acuerdan del stencil, que era como una especie de imprenta, que agujereabas tú una lámina muy delgada con la máquina de escribir, que golpeaba duro, y entonces a través de ahí, como una especie de litografía, pasaba la tinta y entonces salían las letritas, pero a veces no eran muy finas, ¿sí? Y se hacía un batidero, me acuerdo, de tintas y de todo. Pero era una herramienta la mejor en su tiempo y más popular y más fácil de manejar y no tan cara. ¿Mm? Hacíamos los esténciles con la máquina de escribir y luego lo llevábamos a la maquinita como dándole vueltas. Ahora me han sorprendido. Nunca pensé que esto sucediera. Pues siempre hay asombro. El muy respetable Joseph Nadal me explicó que su libro este de los siete acepciones está en Amazon, pero que Amazon no guarda inventarios. Tú le haces un pedido y te lo imprime especial para ti. Es muy complejo un inventario de millones de libros, pero es más fácil tenerlos digitales e imprimirlos cuando sea necesario. Y tienen lugares para imprimirlos cuando alguien los solicita. No me imaginé que esto pudiera suceder, pero pues ni idea. Pero mire, cada vez que pides un libro, te lo imprimen y te lo mandan. Qué increíble. La digitalización y electrónica, ¿sí? De todo. ¿No? Y todo es en automáticos, pero no deja de asombrarme que no tengan un pequeño inventario y te lo mandan. No te producen el libro.
para tener un espectro mucho más amplio y sin tanto inventario que se apolilla y se echa a perder. Pero te llegan muy nuevecitos los libros. Mm. Esas cosas asombrosas de la lavaria. Bien, ¿alguien más ya para terminar? Gracias. Tienen la palabra. Este espacio es un punto de encuentro entre todos. No se trata de ser una prédica, sino puntos de vista que tienen que seguirse investigando y, sobre todo, practicando para ver si concuerdan con los procesos y realidades que descubrimos en la vida, que es lo que se va guardando realmente en el alma en los planos superiores. No como memoria normal, sino como el recuerdo de una posibilidad reconocida. Bien, adelante, sí, Ernesto. Sí, otra pregunta ya que pues nadie quiso preguntar, ¿verdad? Hablando del demiurgo maestro, escuché el otro día que una de sus características principales porque a mí a veces se me hace un poco medio complicado entenderlo, lo del demiurgo, ¿verdad? Uno de sus características principales es que actúa principalmente a nuestro nivel materia. ¿Es así, maestro? Produce la manifestación en base a construcción con los elementos que hay. Por eso está asociado al artesano, al constructor. Un constructor en base al tipo de ladrillo, en base al tipo de cemento, en base al tipo de esto. Construye algo. El demiurgo no es Dios, pero es el instrumento por el cual Dios en su polaridad se expresa y construye con elementos donde hay vacío, hay lleno y donde hay lleno hace vacíos. Donde, así como la oración de 33 estados. Fue una solución muy ingeniosa de reconocer por qué vivíamos en un mundo de polaridad, de bien y de mal, sin echarle la culpa a nadie, sino son funciones de la vida para expresarse, reconocerse y recrearse, seguirse recreando. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es el encargado de manifestar las obras. Y en las obras de la gran obra, pues hay aspectos oscuros, degradantes y otros gradantes, de constructivos. El demiurgo es el constructor, pero de ambas. Si tú no destruyes, no puedes construir. El cemento es cal calentada, mezclada con otros pequeños elementos, pero sobre todo cal. Tienes que destruir una mina, sacarle la cal, para poder construir después. Una expresión muy china y muy hermosa es de que en una montaña, cuando el sol de un lado da al máximo, del otro lado de la montaña está la sombra de la montaña. Es una sola montaña, pero tiene su natural polaridad. El bien y el mal no son cosas diferentes. Expresan diferente, sí, pero no son diferentes. Lo mismo que puede construir el bien, puede construir el mal, pero en el sentido inverso.
niega la luz y el otro la acepta. Pero es una sola montaña y la misma montaña tiene sus lados de luz y su lado de sombra. No es diferente la montaña. Es natural que tenga las dos. La sombra y el lado luminoso. Maestro, entonces le quería preguntar, entonces en lo que se refiere a construir, destruir y construir, ¿se parecería a Shiva? Sí, porque Shiva tiene la misión de recrear eternamente. Y no permanece estático. Shiva es el movimiento eterno, la inteligencia activa en el tercer rayo de la divinidad. ¿Mm? Ya es la hora, Sonia, si quiere guardarse ahí por apuntar su pregunta. Ya nos hemos pasado un poquitín, ya con el demiurgo ya. Pero fíjense cómo hay el demiurgo y el teuro. Y viene de una palabra que está al final, que es ergos, que significa obra. Y es lo incumbente a la obra. Uno produce la vida por misericordia, por manifestación natural, por impulso natural. Y el otro la recrea y la significa la conciencia del Teo-Ur. Muy bien, Pax, que pasen bonito día. Y sigan investigando y nos traigan más riqueza de investigaciones y de sus propias experiencias. Gracias, Pax. Gracias a Gracias a usted. usted, Fue muy maestro, por todo lo que nos Gracias, dice. maestro.